Bueno, vamos a hablar de resonancia y cuál es la importancia del remodelado ventricular en pacientes con hipertensión pulmonar. Bueno, acá tenemos una serie de imágenes, ¿no?, habituales. Digamos, cada vez hay más imágenes que podemos aplicar y obtener de la resonancia, pero por suerte para hipertensión pulmonar dos imágenes son importantes: las imágenes de cine resonancia, para evaluar la función, para evaluar los volúmenes, para evaluar la masa, y las imágenes de fase contraste para estimar los volúmenes, por ejemplo, para evaluar un volumen sistólico. Con estas dos secuencias nosotros podemos obtener gran parte de toda la información, o la información más valiosa en hipertensión pulmonar. ¿Y por qué las imágenes de cine son importantes? Porque, bueno, obviamente la resonancia nos permite estimar bien la función del ventrículo izquierdo, pero también del ventrículo derecho. Es una técnica tomográfica y nos permite cortar ese ventrículo derecho en cualquier plano y poder obtener una buena información. Y sobre todo esto es crítico cuando hay mala ventana ecocardiográfica en un paciente donde queremos evaluar la función del ventrículo derecho con el ecocardiograma y digamos que tiene una mala ventana acústica, y acá en la resonancia lo podemos cuantificar con gran precisión en este caso. Obviamente que este caso es una indicación clase 1 de la resonancia. Pero la pregunta es, ¿tenemos que aplicarlo a otros pacientes o pacientes con hipertensión pulmonar, una evaluación con una técnica como la resonancia magnética? Y bueno, vamos a tratar de ver en qué situaciones y en qué escenarios puede ayudar. La primera dificultad que tiene evaluar la función y la morfología y los volúmenes del ventrículo izquierdo es que es una estructura compleja, en donde no podemos aplicar asunciones geométricas, es retroexternal, por lo tanto es muy difícil de ver con el haz de ultrasonido, y sobre todo en pacientes, como vimos recién, si hay mala ventana ecocardiográfica. Para aplicar asunciones geométricas es muy difícil porque no sabemos si es un triángulo o si es una semiluna que rodea al ventrículo izquierdo, o sea que eso hace difícil poder aceptar o aplicar una asunción geométrica. Entonces, bueno, una cosa que podemos utilizar es el TAPSE, cuál es el desplazamiento del anillo tricuspidio, y esto lo podemos estimar por ecocardiografía o lo podemos estimar por resonancia. Estos son los valores normales, y es una muy buena aproximación de la función ventricular en muchos casos. Pero si pueden ver este paciente, este es un paciente con hipertensión pulmonar que tiene muy dilatada la aurícula derecha y el ventrículo derecho. El TAPSE se ve muy bien, 22, está ok la función por TAPSE. Ahora, cuando medimos la fracción de eyección del ventrículo derecho, hay un deterioro importante. Es decir, si nosotros vemos el desplazamiento del anillo tricuspidio, es muy bueno, pero si vemos el acortamiento transversal, ese acortamiento transversal es pobre, a expensas sobre todo del aplanamiento o septum paradójico en sístole, y por lo tanto el TAPSE no está reflejando el deterioro que tiene ese ventrículo derecho. Y sabemos ya por estudios que en eje vertical la fracción de eyección, medido por resonancia, en el eje horizontal el movimiento, el acortamiento transversal, muy buena correlación entre fracción de eyección y acortamiento transversal, pobre correlación entre fracción de eyección y TAPSE, es pobre la correlación entre los dos. Por eso, con resonancia lo que nosotros podemos medir es directamente la fracción de eyección y estimar los volúmenes, y no tener que utilizar un subrogante como el TAPSE. Fíjense, este ventrículo, que tiene un acortamiento transversal muy pobre, por lo tanto su función y deterioro de la función ventricular va a ser muy, muy importante. La resonancia se considera la técnica gold estándar para evaluar volúmenes, fracción de eyección y masa del ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, y es técnica de validación de otras técnicas para evaluar estos parámetros. O sea que cuando piden una resonancia, están pidiendo el gold estándar para la estimación de estos parámetros. Acá, miren, pueden ver tres pacientes. Fíjense en los recuadros la presión pulmonar. La presión pulmonar media es bastante similar, 45, 42, 64. Este paciente último está un poco más comprometido, pero si vemos la presión arterial media no vemos grandes diferencias. Ahora, cuando nosotros vemos la fracción de eyección y los volúmenes, el primer paciente tiene fracción de eyección bien preservada, hay un deterioro importante en el segundo y un deterioro severísimo en el tercero.
Por lo tanto, estos pacientes que tienen presiones por cateterismo similares, tienen un pronóstico totalmente distinto, y eso lo vemos por la función y el remodelado ventricular. Y ya tenemos este estudio del 2011, quizás uno de los primeros estudios que muestran pacientes con hipertensión pulmonar, que tener un deterioro de la fracción de disección, menos de 35 de fracción de disección del ventrículo derecho, se asocia con mal pronóstico. Y lo que es interesante, aquellos que en estudios de resonancia sucesivos deterioran la función progresivamente, tienen aún peor pronóstico, mientras que los que tienen una fracción de disección estable tienen mejor pronóstico. Otras cosas que podemos hacer con la resonancia es medir la distensibilidad de la arteria pulmonar. Podemos evaluar de esta manera no solamente los volúmenes, que los volúmenes de fin de sístole del ventrículo derecho, cuando están muy dilatados, se asocian con una mayor tasa de eventos, así como los pacientes que tienen una distensión pulmonar disminuida también se asocian con más tasa de eventos. Ignacio explicó muy bien el acoplamiento arterial y el acoplamiento y la elastancia arterial y la elastancia sistólica, donde hay una equivalencia entre la contractilidad y la poscarga de ese ventrículo derecho. Y fíjense que nosotros con resonancia podemos determinar muy bien los volúmenes históricos que nos hablan de la elastancia arterial, y muy bien los volúmenes de fin de sístole, que nos van a hablar de la contractilidad de ese ventrículo derecho. Es más, la fracción de disección del ventrículo derecho está muy relacionada con el cociente entre volumen sistólico y el volumen de fin de sístole del ventrículo izquierdo. O sea, cuánto expulsa el ventrículo derecho y qué tamaño queda al final de la expulsión de la sístole ese ventrículo derecho. Ese parámetro, digamos, los volúmenes y la fracción de disección la podemos calcular, ya sea con volumetría, con técnicas como de mapeo, de velocity mapping, para poder estimular estos parámetros. Estos parámetros tienen este parámetro del índice entre el volumen eyectado y el volumen de fin de sístole del ventrículo derecho, parece que toman la elastancia arterial y la contractilidad del ventrículo derecho, parecen ser un indicador muy, muy poderoso para estimar el pronóstico de estos pacientes. Fíjense que en este trabajo, un trabajo pequeño, pero pacientes con hipertensión pulmonar, cuando este índice está alterado, tiene mucha más tasa de eventos que cuando está preservado, y fíjense que esto es aún ajustando por otros parámetros muy importantes, como fracción de disección, la presión arterial media, la resistencia vascular sistémica, o sea que tiene un valor independiente muy, muy importante y poderoso. Ahora este es un trabajo pequeño, entonces vamos a ver si en trabajos más grandes los parámetros obtenidos por resonancia pueden tener un valor pronóstico independiente. Y en este trabajo se incluyeron 436 pacientes con hipertensión pulmonar, todos que se les hizo una resonancia cardíaca, y se utilizó un score de riesgo, el REVEAL 2, que lo mostró el doctor Vulcano. Fíjense, un score que evalúa muy extensivamente a los pacientes, la clase funcional, datos demográficos, comorbilidades, signos vitales, hospitalizaciones, caminata de 6 minutos, BNP, ecocardiograma, presiones pulmonares. O sea que es muy difícil encontrar, después de esta evaluación exhaustiva a través del REVEAL 2 Score, un parámetro que pueda agregar valor pronóstico después de tal exhaustiva evaluación. Y los autores lo que hicieron fue identificar algunos parámetros de resonancia, por ejemplo, el volumen de fin de sístole del ventrículo derecho predicho, el volumen de fin de diástole del ventrículo izquierdo, la fracción de disección del ventrículo derecho, y encontraron una asociación en el univariado, en lo que sería el set de derivación, al año, que un aumento de mortalidad cuando según estos parámetros, estaba alterado. Fíjense que el volumen de fin de sístole, que la resonancia puede estimar muy bien los volúmenes de fin de sístole, identificaban un grupo de pacientes con mayor mortalidad que cuando el volumen de fin de sístole no estaba tan alterado. Y después lo que hicieron fue, bueno, en el set de validación, corrieron el score REVEAL 2
y evaluaron qué reclasificación tenían con el agregado de datos de resonancia. Acá tienen lo que dio el score REVEAL 2, en verde la mortalidad menos de 1%, el riesgo bajo, intermedio en naranja y alto riesgo en colorado. Y pueden ver que el REVEAL, cuando ajustamos con un parámetro de resonancia, en donde el volumen de fin de sístole lo que decía es normal, es bajo el riesgo del paciente, fíjense que se incrementaron el número de pacientes que tenían un score de riesgo bajo, aumentaron mucho los intermedios y desaparecieron. Cuando el volumen de fin de sístole era normal o sin riesgo elevado, desaparecieron los altos riesgos utilizando este dato de la resonancia. Mientras cuando la resonancia decía, ¿no?, el volumen de fin de sístole del ventrículo derecho está muy aumentado, persistieron algunos pacientes con bajo riesgo, pero una gran mayoría de los pacientes fueron catalogados como pacientes de alto riesgo en el set de derivación. O sea que, ajustado por un score muy exhaustivo como el REVEAL 2, los datos de resonancia agregan valor pronóstico y permiten reclasificar a los pacientes. Fantástico, muy lindo todos los datos de la resonancia. El problema es la práctica habitual. ¿Cómo hago para que un paciente con hipertensión pulmonar, que son pacientes muy enfermos, toleren un estudio que puede durar 40, 60 minutos? Mi paciente está muy enfermo para estar acostado. Entonces hay 3 nuevos desarrollos para hacer que estos estudios sean más cortos y más amigables, sobre todo en pacientes con hipertensión pulmonar. Una primera estrategia es, utilizando un escáner común, un resonador común, hacer estudios, lo que se llaman ultra rápidos, estudios de 15-20 minutos, muy dirigidos a evaluar la patología específica, hipertensión pulmonar. Nosotros hicimos una reunión con gente del Barts Hospital en 2018, que ayudó a generar la evidencia para que hoy en las guías de resonancia 2020, aparezcan ya estos protocolos rápidos basados, entre otros, en el taller que hicimos en el 2018 acá en Buenos Aires y en el hospital. La segunda estrategia es decir, bueno, utilicemos un equipo ultramoderno en donde hay nuevas secuencias de compress sensing, en donde con una apnea uno puede obtener todas estas imágenes, o con 2 apneas, una de flujo y otra de volumetría. Son 2 apneas, todo el eje corto, y otra de flujo en la aorta o la pulmonar. Estas son secuencias que en 2, 3 apneas uno puede obtener toda la información. Esto se utiliza mucho en pediatría, y esto lo que hace es reducir el estudio a pocos minutos. O puedo utilizar una tecnología que está en desarrollo, MioStrain, el paciente va a ingresar ahora, y lo que van a hacer es un protocolo, esto es tiempo real. Lo que están viendo en el video es tiempo real. AI significa inteligencia artificial. Lo que se va a aplicar es un protocolo de inteligencia artificial para que a medida que se adquieren las imágenes, se están procesando. Hay muy poquito de edición que se tiene que hacer, y ahora están sacando el paciente porque ya el estudio terminó, y lo que nos va a dar es la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, del ventrículo derecho, los volúmenes del ventrículo derecho, izquierdo, el strain de ambos ventrículos, y todo esto va a estar listo cuando el paciente se está retirando de la sala de resonancia. Así que, claramente, los tiempos van a dejar de ser un problema para los pacientes con hipertensión pulmonar. La baja variabilidad de estos parámetros facilitan el seguimiento de los pacientes. Este es un estudio que muestra que los pacientes que con resonancias tienen parámetros estables de volúmenes o de masa, tienen buen pronóstico, mientras los pacientes que mueren son los pacientes que estos parámetros se van deteriorando. O sea que es muy útil para el seguimiento. Les quiero mostrar una paciente nuestra con esclerodermia, en donde en el 2011 tenía una fracción de disección de 49%, esta es la presión sistólica pulmonar, en el 2015 seguía estable, la paciente venía bien en clase funcional 1-2, y en el 2016 tenía en clase funcional 3, caída brusca de fracción de disección del ventrículo derecho a 26, derrame pericárdico y un aumento brusco de la presión sistólica pulmonar. Doctor Bluro pone una bomba de prostaglandinas y miren cómo la mujer mejora la fracción de disección, 44%, mejora la clase funcional, y hoy esta mujer está con esclerodermia
pero con una función sistólica y del ventrículo derecho muy estable y con una franca mejoría de sus síntomas, y esto se refleja en el BNP de la paciente. Y como la resonancia es útil para evaluar parámetros funcionales, la elastancia arterial, la contractilidad del ventrículo derecho, se está empezando a utilizar en trials la resonancia como punto final. Y en este estudio, Repair Study, utilizaron el macitentan y utilizando como punto final la resonancia para evaluar el remodelado ventricular, con un punto final primario, coprimario, de volumen sistólico por resonancia y otro de cambio de resistencia pulmonar. Estos eran los volúmenes coprimarios. Este fue un trabajo de un solo rama, no hay grupo control, macitentan por vía oral, y vamos a mostrar los resultados a las 26 semanas del estudio preliminar. Gran mayoría de los pacientes fueron con hipertensión pulmonar idiopática y con diferentes regímenes de macitentan que recibieron los pacientes. Y lo que se ve es que cuando los pacientes recibieron macitentan y fueron seguidos, claramente mejoraron la función ventricular a las 26 semanas. Fíjense cómo se achicó el volumen, cómo mejoró la función sistólica del ventrículo derecho, y miren cómo se incrementó el volumen sistólico de este ventrículo derecho, así como cayeron las resistencias sistémicas medidas por cateterismo. O sea que ya empiezan a aparecer trabajos clínicos utilizando como punto final la resonancia. Y para no pasarnos en el tiempo, vamos a concluir que la resonancia es un patrón para evaluar la función del ventrículo derecho, los volúmenes históricos del ventrículo derecho y el remodelado de este ventrículo, de difícil de evaluar mediante otras técnicas. La resonancia, los parámetros que obtenemos tienen un valor pronóstico independiente en hipertensión pulmonar. Recuerden, el acoplamiento ventrículo arterial, podemos evaluar bien parámetros de la elastancia arterial y de la contractilidad. Los protocolos ultra rápidos que se están desarrollando van a facilitar la incorporación de la resonancia en la práctica clínica, y la baja variabilidad de los parámetros de resonancia van a ser y son muy útiles para el seguimiento de nuestros pacientes y para poder estimar la respuesta al tratamiento y desarrollar trials y poder obtener puntos finales mediante resonancia. Muchas gracias.